Nuestro estudio del día de hoy toca, curiosamente, Juan 3:16. Es un pasaje sumamente predicado, sumamente enseñado por todos lados. Yo creo que es el pasaje más leído, es el pasaje más predicado, es el pasaje más enseñado en toda la historia que yo he escuchado, ¿no? Siempre Juan 3:16. ¿Y por qué Juan 3:16 es el pasaje más predicado y enseñado? ¿Sabes por qué? Porque ahí viene contenida la verdad que te trae vida eterna, que te da salvación, y es un pasaje muy importante. Pero no puedes disfrutar el amor de Dios y no puedes disfrutar literalmente de su gozo, de la salvación, si no sabes de qué te salvó. Muchas veces, yo no sé si te ha pasado, pero me ha pasado que de repente llego y les digo, es que Jesús te ama y todo, y dicen, bueno, pues no lo culpo. casi, ¿no? No, pues lo entiendo, o sea, pues, hombre, si se ve, soy una chulada de ser humano, yo no le hago mal a nadie, yo no mato, yo no he matado, o sea, como que siempre nos colgamos medallitas que dices, nada que ver, qué chafa comentario, ¿no? O sea, porque cuando queremos creernos que somos buenos, siempre nos comparamos con quien sabemos que vamos a ganar, porque dices, es que yo soy una persona buena. La pregunta obligada es, ¿comparada con quién? ¿Cuál es tu parámetro para decir que es una persona buena? ¿Eres bueno? Ok, ¿comparado con quién? Si tú dices, bueno, pues con el mocha orejas o con el no sé quién, pues dices, no, pues sí, eres una chulada. Pero el único parámetro que Dios acepta es a su Hijo Jesucristo. Entonces ahora sí, párate frente a la vida de Jesucristo, estudia la vida de Jesucristo y di que eres una persona buena. Y dices, no, pues no. Tan solo 1 Corintios capítulo 13, que es el pasaje también de los más predicados en todas las bodas, siempre lo leen, ¿no? El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no es jactancioso, no tiene envidia, no hace el mal, sino hace el bien. O sea, el amor, ¿se fijan? Ahora, una dinámica que por lo general hago es que digo, a ver, ok, quítale la palabra amor y ahora ponle tu nombre, ¿no? Hugo es benigno, Hugo no es jactancioso, Hugo no tiene envidia, Hugo no hace el mal a nadie, Hugo todo lo sufre, todo lo cree, ¿verdad que no? Se oye hasta gacho, dices. Y yo mientras más voy leyendo digo, pues ¿por qué no? Ahora ponle tu nombre. Ah, sí, está bien chido que veas mi nombre, pero ponle tu nombre. Tú no tienes envidia, tú no eres jactancioso, tú no haces... Y ahí vas, tú todo lo sufres, todo lo crees, todo lo soportas. Ponle tu nombre y vas a ver que te va a quedar muy grande esos zapatos. Pero ahora ponle el nombre de Jesucristo. Jesucristo todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Él no tiene envidia. Él no le hace mal a nadie. Él no es jactancioso. Y ponte a leer 1 Corintios 13 y ponle el nombre de Jesucristo y te vas a dar cuenta literalmente que Él es el estándar que Dios pone. El Hijo de Dios, el Cordero de Dios. Entonces, cuando tú dices y platicas con una persona y hablas del amor de Dios, tienes que saber primero de dónde Dios te ha sacado, quién eres ante los ojos de Dios. Si tú te comparas o dices o tienes tu concepto de ti mismo en base a lo que los demás dicen de ti, pues estás equivocado, porque los demás no conocen tu corazón. Podrán conocer tus acciones, pero no tus motivaciones. No sé si me doy a entender. Una cosa es lo que haces y otra cosa es el por qué lo haces. Hay quienes son bien lindos contigo, ¿a poco no? Pero su motivación es saber qué sacan de ti, ¿no? Yo sé que aquí no pasa en este planeta, en este país. Me he enterado que en Uganda o allá por las afueras de Tijuana ha habido casos de estos, de personas que literalmente son muy amables contigo, pero con la finalidad de ver qué obtienen de ti, qué sacan de ti. Eso se llama una acción bonita, pero la motivación está podrida. Lo que la gente ve de nosotros son nuestras acciones, mas no nuestras motivaciones. Pero Dios conoce el corazón del hombre.
Como lo hemos estado estudiando domingos anteriores, ante los ojos de Jesucristo, ante los ojos del Padre, nadie puede decir nada porque Él conoce el corazón del hombre y sabe que todos nos descarriamos, cada cual se fue por su camino, todos estamos perdidos. Y empezamos en tu presentación, ahí en la aplicación de La Roca, puedes descargarla gratuitamente si no la tienes. Y aquí viene la presentación de los versículos que vamos a estar estudiando. Jeremías capítulo 2, versículo 13, o puedes sacar tu Biblia, tu iPad, celular. Y dice Jeremías capítulo 2, versículo 13: porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. ¿Qué significa? Dos males ha hecho mi pueblo, Dios le dijo al pueblo de Israel. Y no es diferente a tu vida y a mi vida. Dos males ha hecho el pueblo. Uno, ¿sabes cuál es? Nos hemos apartado de Dios. Si Dios dice que este es el camino, nosotros hemos decidido ir por otro camino. Hemos apartado nuestros pies del camino de Dios. Hemos decidido nosotros qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. ¿Quién determina cómo va a estar tu agenda de la semana? Tú. ¿Quién determina cómo vas a gastar el dinero que entra a tu bolsillo? Tú. ¿Quién determina cuánto tiempo le vas a dedicar o cómo educar a tus hijos? Tú. ¿Quién determina cómo vas a llevar tu matrimonio? ¿Cómo tratar a tu esposa o cómo tratar a tu esposo? Tú. Entonces, ¿quién es tu Dios? Tú. Dos males ha hecho mi pueblo. Dios estipuló, nos enseñó cómo ser padres, nos enseñó cómo ser hijos, nos enseñó cómo ser seres humanos de convivencia, nos enseñó que su amor es increíble, pero también nos enseñó que estamos con una naturaleza caída, que necesitamos sobrenaturalmente del poder del Espíritu Santo y de un Salvador, pero el hombre ha determinado hacer su propio camino. El hombre ha determinado hacer sus propias leyes, sus propios mandatos, tan abominables muchas veces, y que nosotros como pueblo somos culpables. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que votamos por los legisladores. Pero cuando tú votas por un legislador, sea diputado o sea senador, tú no piensas tal vez en su moral. Tú no investigas la moral del legislador. Investigas tal vez de qué partido es. Y si el partido es afín a ti, pues votas por el partido. Pero ni siquiera sabes qué línea tiene moral ese partido a veces. Por eso tenemos diputados o senadores que andan autorizando leyes y a favor de leyes que van en contra de la palabra de Dios. Porque Dios estipula una línea, pero el hombre determina darle la espalda a Dios y dice: Dios, tú no te metas en nuestras leyes y nuestras normas como seres humanos. Tan abominable como ahora acaba de pasar en Nueva York. En Nueva York, la noticia de esta semana fue literalmente, o de estos últimos días, es que los legisladores en la ciudad de Nueva York autorizaron el aborto sin importar los meses que tengas. Puedes tener 8 meses de embarazo y está autorizado y legalizado que abortes a los 8 meses. No importa cuántos meses. ¿Cómo puede ser posible que el corazón del hombre esté tan podrido como para legislar a favor del asesinato? Que es el mismo caso de las 12 semanas. Pero el hombre ha apartado su camino del Señor. Ha tomado su propio rumbo, ha decidido sus propias reglas, sus propias normas, sin tomar en cuenta a Dios. Por eso, aquellos que están a favor del aborto, a favor de todo de la unión entre el mismo sexo y todo esto no metan a Dios en este tema. Él no tiene nada que ver en nuestras leyes. Son nuestras leyes en nuestro cuerpo. Y Dios no existe. Por eso, aquí dice el Señor a su pueblo y nos lo dice a nosotros: dos males ha hecho mi pueblo. ¿Sabes qué? Se apartaron de mí. Me han dado la espalda y se han apartado. Han agarrado su propio rumbo. Y 2, cavaron para sí mismos cisternas. Cisternas rotas que no retienen agua, porque todo lo que el hombre hace para sí mismo, creyendo que es lo mejor para él, nada va a saciar, nada va a llenar. Y lo hemos platicado.
muchas veces. Porque no importa cuánto dinero, éxito, talento, habilidades, conocimiento tengas, nada te va a llenar y vas a vivir una vida vacía. En una boda que celebré de un biólogo de la universidad, después de la boda que celebré, me sentaron en una mesa con unos maestros, un maestro de maestría en biología y con sus alumnos. Y los alumnos empezaron, como sabían que yo era el pastor que lo casé, y ellos son ateos, empezaron a tirarme, no, ¿y tú cómo crees en la Biblia? ¿Y tú cómo crees en esto? Y le dije, no, eso es lo de menos. ¿Tú cómo crees en la evolución? A ver, explícamelo. O sea, hasta la misma ciencia le corta la cabeza a la evolución. Entonces empezamos a platicar, pero yo súper divertido, y ellos estaban bien prendidos, ¿no? Y platicábamos, y me encantaba platicar con ellos, y yo disfruto platicar sobre esos temas, ¿no? Y yo les hacía preguntas, y así se iban haciendo como que, pues, ¿y ahora para dónde, no? Porque se necesita más fe creer en la evolución que creer en la creación. ¿Qué se requiere más fe? ¿Creer que alguien hizo el micrófono o que solitos hizo? Se requiere más fe creer que solitos hizo el micrófono. Y eso que estás hablando de circuitos y no de un ADN perfecto. Entonces, bueno, el chiste es que estaba yo platicando con ellos, yo apasionado, platicando, divirtiéndome, ¿no? Y ellos bien prendidos, los chavos, pero el maestro de maestría, ¿no? El sensei de ellos, callado, nada más escuchaba. Y nada más dijo una palabra, con eso se acabó la conversación. Dijo, yo soy ateo, pero tengo que reconocer que mi ateísmo no me ha dado respuesta al propósito de mi vida. Mi ateísmo no llena un vacío que yo tengo. Yo tengo problemas con mi carácter, tengo problemas en mi matrimonio, y mi ateísmo solo alimenta un vacío en mi vida y una falta de propósito en mi vida. Porque si yo muero, ¿qué pasa? Nada. Y ya fue todo lo que dijo, ¿no? Y los alumnos se quedaron así. Se les cayó el tlatoani, ¿no? O sea, literalmente, ¿por qué? Porque el mundo en el que vivimos prefiere hacer sus propias reglas, sus propias leyes, pero viven el fruto de sus malas decisiones y viven un vacío, y tratan de mantener ese vacío llenándolo con más conocimiento o con más fiestas o con más dinero, con más éxito, pero sigue caminando hacia abajo en una falta de propósito en sus vidas. Isaías capítulo 1. Versículos 2 y 3. Oíd cielos y escucha tú tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Y volvemos a lo mismo, o sea, hasta los animales saben reconocer a su amo. Hasta los animales saben reconocer a su amo. Bueno, salvo los gatitos, porque esos sí ellos son los patrones, ¿no? Pero fuera de eso, hasta los animales saben reconocer a su amo. Pero el ser humano, somos tan soberbios, nos creemos tanto. Pobre del ser humano. No hay hombre tan rico y tan poderoso y con tanto conocimiento y sabiduría que un alimento en mal estado no lo mande a su trono. No existe, es verdad, no existe. Todo ser humano ha pasado por ese trono. No importa tu conocimiento, no importa tu riqueza. Somos tan débiles que una gripita nos tumba. Pero nos creemos y nos cuesta trabajo ponernos bajo la autoridad y sujeción de nuestro Creador, el cual es bendito. Ezequiel 33. Diles tan cierto como que yo vivo. Ezequiel 33, 11. Afirma el Señor omnipotente que no me alegro con la muerte del malvado, sino con que se convierta de su mala conducta y viva.
Conviértete, pueblo de Israel, conviértete de tu conducta perversa. ¿Por qué habrás de morir?, dice el Señor. ¿Cuál es el corazón de Dios? Sí, el ser humano se ha apartado de Dios. Sí, el ser humano es soberbio. Sí, el ser humano es más necio que los animales. Sí, el ser humano quiere hacer su propio camino y se ha alejado de Dios. Sí, el ser humano, pero Dios dice, ¿sabes qué? Yo no me complazco en que te vaya mal. Yo te creé, o te crié, ¿cómo se dice? Creé, ¿verdad? Gracias. Me encanta predicar a la gente culta porque me corrigen. ¿Sabes qué? Dios nos creó a cada uno de nosotros para un propósito de tener una hermosa relación con nosotros. No nos creó para destruirnos, nos creó para salvarnos, para tenernos cerca, para amarnos, para proveernos, para protegernos. Y Él dice, yo no me deleito en castigarte. ¿Qué padre de nosotros le encanta castigar a su hijo? Levante la mano. ¿Verdad que a ninguno? Hasta nos cuesta trabajo muchas veces. Dices, uy, pues es que me duele, es que ya me hizo los ojitos. Ya me hizo los ojitos. ¿No? Y te cuesta trabajo muchas veces castigar a tu hijo o a tu hija. ¿Por qué? Porque lo amas. ¿Y tú quieres castigarlo? No. Pero muchas veces tienes que hacerlo para que entienda, para corregir su rumbo. Porque lo amas, dice el Proverbios, el que ama a su hijo lo disciplina. Por lo tanto, la disciplina es amor también. Pero nos cuesta trabajo. ¿Por qué? Porque no es el plan de un padre así de que hoy no tengo nada que hacer. A ver, ven hijo, tráeme la vara. No. O sea, la verdad en nuestro corazón está literalmente en amarlos, protegerlos, cuidarlos, fortalecernos, que salgan adelante. ¿A poco no? Dios está diciendo en Ezequiel 33:11, yo no me deleito en que le vaya mal al malvado, al que está pecando, al que se aparta de mí. Yo no me deleito en eso. Yo me deleito en que se arrepienta, en que venga al conocimiento de la verdad, en que camine de mi mano. Y luego Dios dice, arrepiéntete. ¿Qué corazón de Dios? Porque Dios, la vida de todo ser humano, piensa en el hombre más poderoso, más picudo de aquí del planeta Tierra, el que dices, wow, este cuate es impresionante, ¿no? Tal vez el más rico o el de mayor conocimiento o el más sabio o el que tú quieras. Pues la vida de ese ser humano todopoderoso es como una vela encendida frente a la boca de papá. Así de fácil, nada más se acabó. ¿Por qué Dios no nos ha consumido? ¿Por qué Dios no nos ha destruido? ¿Por qué Dios no ha hecho con la vida de los malvados? ¿Por qué Dios no destruye a los malvados? Porque entre los malvados estoy yo también y estás tú. Porque todos nos hemos desviado. Y el corazón de Dios es que no muera nadie, sino que vengan al arrepentimiento y a la vida nueva. Romanos capítulo 6, porque la paga del pecado, el versículo 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva o el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuál es el regalo de Dios para todos nosotros? La vida eterna. La vida eterna. Juan 3, ahora sí, estamos estudiando el Evangelio de Juan, estamos en el capítulo 3 y hoy toca el versículo 16 y 17. Y este es el contexto, que todos nos hemos descarriado, que todos nos hemos desviado, que todos hemos pecado y nos hemos alejado de Dios. Hemos sido nuestros propios dioses determinando qué es lo correcto y lo incorrecto, pero Dios en su gran misericordia no se complace en castigar, se complace en que se arrepienta el pecador y que venga a la verdad. Porque de tal manera amó Dios a este mundo que entregó, que ha dado a su único Hijo, a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vida eterna. Isaías capítulo 9, Dios ya le había dicho a través de las Escrituras. Recordemos que este diálogo de Juan 3, Jesús lo está teniendo ¿con quién? Con un fariseo.
con un sacerdote, con un maestro de las Escrituras. Y las Escrituras nos referimos a nuestro Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento apenas estaba viviendo. Entonces, cuando Jesús le está diciendo a Nicodemo que es necesario nacer de nuevo, pero después viene este versículo maravilloso, porque de tal manera el Creador, el Padre, ha amado a toda la humanidad, que ha entregado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Se lo está diciendo a un sacerdote, a Nicodemo. Entonces Nicodemo tiene que recordar las Escrituras, porque todo lo que Jesús decía estaba respaldado por las Escrituras. Por lo tanto, vemos en las Escrituras que Dios ya lo había prometido en cientos de pasajes, que el Mesías vendría. Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hablando de la naturaleza humana del Mesías. Un hijo nos es dado, hablando de ¿qué? De la naturaleza de deidad de Jesucristo, porque el Padre dio a su único Hijo. Y el principado sobre su hombro, dice Isaías 9:6. Y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno y Príncipe de paz. Isaías 9:6 te habla de la naturaleza del Mesías, del Cristo, del Salvador. Dios eterno, Dios entre nosotros, Emmanuel. Y Juan 3:16 nos habla, y nada más voy a decir 3 puntos importantes que encontré sobre Juan 3:16, del corazón del Padre, el pensamiento del Padre y la voluntad del Padre. Número 1, Juan 3:16 muestra el corazón del Padre. ¿Cuál es el corazón del Padre hacia toda la humanidad? Que nos ama. Que nos ama, porque de tal manera amó Dios al mundo. El corazón del Padre en Juan 3:16 es que Dios te ama a ti. Que Dios te ama, que Dios te ama, que Dios te ama. Y como bien decía un amigo muy amado, Dios tiene 2 problemas muy graves. Uno es que Dios nos ama, y el segundo problema es que no le creemos. Y muchos no le creen a su amor. Aunque ya entregó todo por nosotros, aún así no le creen. Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama y te anhela. El corazón del Padre en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios a ti, te amó a ti. Y el pensamiento del Padre es ¿cómo? Que entregó a su único Hijo. Lo entregó. Y la voluntad del Padre en Juan 3:16, ¿cuál es? La voluntad del Padre es que Él quiere que nadie se pierda. Porque Dios no quiere que nadie se pierda. Entonces, ¿para qué hizo? ¿Para qué hizo el infierno? Ah, ¿verdad? Ya te agarré, carnal. Pues, si Dios nos ama, entonces ¿para qué hizo el infierno? A ver. Pues Jesús contesta tu pregunta, carnal. Porque en Mateo capítulo 25 el mismo Jesucristo dijo que el infierno fue preparado para Satanás y sus ángeles, nunca para el ser humano. Dios creó al ser humano para tenerlo cerca, pero el hombre ha determinado alejarse de Dios y tomar su propio rumbo en vez de obedecer los preceptos y mandatos de Dios. Pero la voluntad del Padre es que nadie se pierda. Primera de Timoteo capítulo 2 versículos 3 y 4. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que todos los hombres sean salvos. ¿Incluye a los secuestradores? Sí. ¿Incluye a los sicarios? Sí. Incluye a quien tú quieras. A todos.
a todos, a ti, a mí, a tu familia, a tus vecinos, a los de tu trabajo, a los de tu escuela. Dios quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El corazón de Dios es que todos se arrepientan y vengan a Él. El corazón de Dios es no condenar. El corazón de Dios es salvar. El corazón de Dios es porque ama a la humanidad. Entonces, ¿por qué las guerras? Entonces, ¿por qué los niños pobres? Entonces, ¿por qué el hambre en África? Entonces, ¿por qué esa clásica pregunta? ¿Sabes por qué? Porque el hombre se ha apartado de Dios. ¿Por qué la violencia? ¿Por qué los asesinatos? ¿Por qué los secuestros? Porque el hombre le ha dado la espalda a Dios. Dios no le ha dado la espalda al hombre. Dios está con los brazos abiertos si no mira la cruz. Pero el hombre ha decidido darle la espalda a Dios. Y una persona me dice: yo no puedo creer que Dios sea bueno, porque entonces ¿por qué no castigó a estos secuestradores? Porque estos secuestradores nunca fueron encontrados. Se podrán esconder del hombre, pero nunca de Dios. Pero te voy a decir algo: por la misma razón por la cual Dios no te consumió a ti, por tus borracheras. Lo dijo una persona que tenía problemas con el alcohol. Dios abomina la borrachera también. Primera de Corintios capítulo 6. ¿Por qué no te destruyó a ti? Porque te ama. Y porque está esperando que vengas al arrepentimiento. Y que tú camines con el Señor y que descubras qué grande y hermoso es nuestro Dios. Y Dios es paciente para con todos, queriendo que nadie perezca, que nadie muera, sino que todos vengan al conocimiento de la verdad. Y Dios estuvo dispuesto a Él morir y a Él sufrir para que tú tuvieras vida eterna. Uno de los pasajes más gloriosos de toda la Biblia. 700 años antes de Cristo, escúchame bien, 700 años antes de que Jesucristo naciera como hombre, el profeta Isaías escribió esto. 700 años antes de Cristo. Isaías 53:3. Despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. 700 años antes de Cristo, el profeta Isaías describiendo el padecimiento, el sufrimiento, pero también cómo Dios lo iba a exaltar a nuestro Señor Jesucristo. Porque Dios de tal manera amó a este mundo, de tal manera te amó a ti, que envió a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Y el versículo 17 es glorioso, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar o para juzgar al mundo, sino que Dios envió a su Hijo para salvar al mundo. Ese fue el propósito. Y quiero que te grabes esto, porque todos celebramos Navidad hace 2 meses, ¿no? Y quiero que te grabes eso, que ese bebé que nació en Belén, ese bebé que nació en Belén y que celebramos, ese bebé que estaba en los brazos de María y de José, ese bebé vino a la tierra para ser traspasado por los clavos. Para ser traspasado, su costadito de ese bebé estaba destinado a ser traspasado por una lanza. Dios creó todo el universo y Dios crea los árboles y todo. Pues piensa esto, que Dios destinó un árbol y lo hizo crecer ese árbol para que con ese árbol lo cortaran e hicieran la madera donde Él mismo iba a morir acostado. Él creó esa madera con la cual iba a ser asesinado por su misma creación. El Creador entregando su vida para salvar a su creación. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Romanos capítulo 8. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con él, también con él, todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que justifica, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. ¿Quién podrá contra un hijo de Dios si Dios es el que nos justifica? ¿Quién acusará a los hijos de Dios si Dios es el que nos justifica? ¿Quién es el que nos puede condenar si Dios es el que nos salva? Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. Fíjate esto. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que nos da un auto nuevo. No dice eso. Una casa nueva. No dice eso. El trabajo que tanto anhelas o esa posición que anhelas. No dice eso. Es que Dios muestra su amor para con nosotros en que vas a prosperar económicamente y vas a ser millonario. No dice eso. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El amor de Dios se muestra a tal grado que su Hijo murió por ti para salvarte. Pues mucho más, estando ya justificados por su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Por el Hijo de Dios, Jesucristo, reconciliándonos con el Padre. Y quiero que veas esta foto. Al inicio, Dios crea al hombre y Dios estaba frente al hombre con los brazos abiertos. Y el hombre estaba frente a Dios con los brazos abiertos. Peca el hombre. Y Dios, que es santo, no tolera el pecado. Y el hombre decide pecar y darle la espalda a Dios. El hombre, cuando peca, le da la espalda a Dios. Y Dios, que estaba frente al hombre, cuando el hombre peca, el Dios es santo, no tolera el pecado y le da la espalda al hombre. Pero Dios, en su gran amor, envía a su Hijo Jesucristo y muere en esa cruz.
Y encontramos al hombre de espaldas a Dios caminando por su propio rumbo, y Dios en su santidad no tolera el pecado, viendo para otro lado. Pero el Hijo de Dios, en medio, al haber dado su vida y haber muerto por nuestros pecados, ¿a quién de los dos voltea de frente? ¿A quién de los dos? Con su muerte, ¿sabes lo que hace Jesús? No voltea al hombre, voltea al Padre. Y el Padre vuelve a estar con los brazos abiertos a través de los méritos de su Hijo Jesucristo para recibir al hombre. El problema es que el hombre sigue de espaldas a Dios, viviendo su propio camino, sus propias leyes morales. Pero Dios está con los brazos abiertos. Tuve el privilegio, cuando estuve estudiando en Estados Unidos, de conocer a un pastor que se llama Raúl Ruiz. La vida de Raúl Ruiz es una vida que se hizo una película de él, de su testimonio en los 80s. Un hombre que sufrió mucho de niño, con un padrastro, se hizo un chavo muy violento, se enlistó en el ejército, lo enviaron a la guerra de Vietnam, y él, estando en la guerra de Vietnam, de todo lo que vivió, quedó muy mal. Se hizo una persona muy violenta, de tan violento que era incontrolable, aún en la guerra de Vietnam. Con decirte que lo regresaron de la guerra de Vietnam por violento. Es en serio. De repente él era tan violento y estaba ya tan mal que citan al psiquiatra o psicólogo de ahí del batallón, y él narra que literalmente se sienta con él y le dice, bueno, pues, y con una libretita, y empezó a escribir. Le dijo, ¿y cuál es tu problema? Y Raúl Ruiz le dice, pues tú eres mi problema. Yo no debería estar aquí, debería estar allá, y esto y lo otro, y va. No, pues lo enviaron de vuelta a Estados Unidos y lo metieron a un psiquiatra, a un psiquiátrico, a un hospital. Y estuvo interno durante un tiempo, muy violento. Saliendo de ahí, él puso una escuela de artes marciales, se casó con una chica, le metió unas golpizas impresionantes. Una vida heavy. Y un día, cuando llega a su casa, se da cuenta que las maletas de su esposa y de su hijo o de su hija estaban ahí. Se dio cuenta que lo iba a abandonar. ¿Qué fue lo que él hizo? Sacó todas sus armas, empezó a planear todo. Y dijo, pues ahorita que llegue la mato a ella, mato a mis hijos. Voy a esperar porque va a llegar la policía. Pues, estoy entrenado como un soldado para Vietnam. Voy a matar a los policías. En diferentes puntos, ya tenía su armamento y todo. Y después de matar a los policías me voy a pegar un tiro. Y estaba muy enojado, que empezó a golpear varias cosas, y en eso golpea la televisión. Se prende la televisión y estaba Chuck Smith, el pastor Chuck Smith, predicando en la televisión. Y empezó a escuchar el mensaje de salvación y le entregó su vida a Cristo ese día. Fue a buscar a su esposa, no la halló. Cuando regresa ya, la esposa ya estaba en la casa. Le tocaba y le decía, pues ya, le acabo de entregar mi vida a Cristo, y la esposa tardó 1 año en creerle. ¿Pero por qué les narro todo esto? No sé, pero nada. No, sí sé por qué. Raúl Ruiz compartió en una ocasión una de sus anécdotas fuertes de Vietnam. Y a mí me dejó impactado. Porque él dice que en una de las ocasiones, él tenía que llegar a una aldea de los enemigos y tenían que llegar a masacrar. Y ellos llegaron a la aldea de los enemigos y llegaron y no había nadie. Y nada más empezó a escuchar cómo zumbaban las balas. ¡Fum, fum! Entonces se dieron cuenta que era una emboscada. Dice, lo único que hicimos fue correr. Y las balas zumbaban por todos lados. Yo veía a mis amigos y a mis compañeros caer como moscas, así, asesinados. Dice, yo cargué a uno de ellos para llevármelo a mi amigo. Lo cargué hasta que caí y ya no pude más.
Y cuando caigo, empecé a escuchar cómo los del, no sé cómo se llamaban, Vietcong o algo así, bueno, los enemigos, empezaron a revisar que todos ya estuvieran muertos. Y les daban el tiro de gracia que les llaman, ¿no? Entonces nada más oían las pisadas, un silencio y las pisadas, y después ¡pah! Ya seguían caminando y él estaba pues, tumbado con su amigo, sí, no se podía ni mover, y caminaban, se oían pisadas y se oían ¡pah! Y dice, vienen para acá, van a llegar conmigo. Pero dice Raúl Ruiz que cuando llegaron con él, lo vieron y se siguieron de largo. Y él dijo, yo no entendí por qué no me mataron, por qué no me dieron el tiro de gracia. Dice, después de un rato, cuando me levanté me di cuenta que estaba bañado yo en sangre, estaba lleno de sangre, pero esa sangre no era mía. Esa sangre era de mi amigo, al cual yo iba cargando. Dice, yo creo que cuando me vieron, dijeron, pues este ya está muerto. Vieron tanta sangre en mí, que dijeron, este cuate ya está muerto, y se siguieron de largo. Dice, y ese día entendí algo, que lo que me salvó la vida fue la sangre de mi amigo. ¿Entiendes el mensaje? La sangre de Cristo derramada por ti en esa cruz es la única que nos puede salvar. ¿Y salvar de qué? De la ira de Dios sobre el pecado. O una de dos. O el pecado cae directo sobre ti. Digo, el castigo sobre tu pecado cae directo sobre ti. O el castigo de tu pecado cae sobre el Hijo de Dios. Él recibió en esa cruz todo el castigo de nuestro pecado. Y recibimos el perdón de pecados por el sacrificio de Jesús. Él en esa cruz cargó todo tu pecado, todas tus culpas las cargó en esa cruz, para que vivamos como gente libre y no como esclavos. Max Lucado, que es uno de mis autores favoritos, escribe libros maravillosos. Dice, de todas las cosas que debemos ganar, el amor de Dios no es una de ellas, porque el amor de Dios ya lo tienes. Mira la cruz, ya te dio su amor, te dio a su Hijo en la cruz, te ha dado su Espíritu Santo, nos ha dado su preciosa palabra. El amor de Dios ya lo tienes. Créelo, créelo, créelo. Cree que Jesús murió en esa cruz por ti. Cree que hay vida eterna en Él. Cree que hay perdón de tu pasado ahí. Cree que de tal manera Dios te ama que entregó a lo que más amaba por ti. Cree. Ese es el amor de Dios. 1 Timoteo capítulo 1 versículo 15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, Él primero, toda su clemencia para ejemplo de los que habían de creer en Él para vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Vamos a terminar. Lo único que Dios quiere es que tú te salves. Lo único que Dios quiere es que tus hijos se salven. Lo único que Dios quiere es que tus papás se salven.
Lo único que Dios quiere es que tus vecinos se salven. Lo único que Dios quiere es que la gente en tu trabajo se salve. Lo único que Dios quiere es que en tu escuela los chavos se salven. Lo único que Dios quiere es que todo el mundo venga a conocer su amor, su gracia, su misericordia. Y que podamos disfrutar una vida eterna en Él. Todos. Pero para eso hay una palabra clave: arrepentimiento. Tienes que renunciar a lo que tú sabes y venir al camino de la verdad. Tienes que venir. Entrégale tu pecado al Señor. Entrégale tus luchas. Entrégale tus miedos. Entrégale tu orgullo. Cuando yo conocí a Cristo, familia querida, yo no tenía nada que darle a Jesús. Y cuando me decían, pues ven a Jesús, yo decía, ¿y qué tengo para darle? Mi orgullo, mi adicción a la pornografía, mi rencor y resentimiento a mi padre, mis heridas por una familia destruida, mi miedo al fracaso. ¿Qué le puedo dar? Pues todo eso, Jesús me dijo, ven, entrégamelo. Ven a la cruz. Ven a la cruz. Ven a la cruz. Entrégale todo lo que tienes. ¿Qué tienes para darle? Lo que tienes es tu vida, tal y como está. Tal y como está. Ven a Jesús. Cree que Él dio su vida por ti en esa cruz. Cree que de tal manera amó Dios a este mundo que entregó a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo o para juzgar al mundo, sino Dios envió a su Hijo para salvar al mundo, para salvarte a ti. Para eso lo envió, para salvarte a ti, no para que sigas viviendo como vives, sino para que tengas una nueva vida, una vida eterna en Él. Toma la decisión hoy. Sal por esa puerta diferente a como entraste. No permitas que tu carne, tu orgullo o Satanás te esté literalmente alejando de Dios. Renuncia a lo que tú sabes que debes de renunciar. Honra a Dios con tu vida. Ven a Jesús tal y como estás y deja que Él te limpie, deja que Él te lave. Porque el nuevo nacimiento solo puede provenir de Él. Pídele a Dios nacer de nuevo. Pídele a Dios nacer de nuevo. Que puedas deleitarte en las cosas del Señor. Pídele a Dios. Cierra tus ojos. Y ahí en tu lugar, dile: Señor, yo creo en ti. Jesús, yo creo en ti. Yo creo que tú eres mi esperanza. Yo creo que tú eres la respuesta. Yo creo que tú eres el Hijo de Dios, que diste tu vida por mí en esa cruz. Yo creo que resucitaste y que estás vivo y que estás sentado a la diestra del Padre. Yo creo que tú puedes sanarme. Yo creo que tú puedes sanar mi corazón. Yo creo que tú puedes romper las cadenas de cualquier adicción. Yo creo en ti, Jesús, que has venido a esta tierra a salvarme. Sálvame, Señor. Te necesito, Señor. Te necesito. Te entrego mi vida, Señor. Tómame tal y como estoy. Tú me conoces bien, con mis luchas, con mis miedos. Acéptame,
Hazme nacer de nuevo. Dame de tu Espíritu Santo, Señor. Dame de tu Espíritu Santo. Te lo pido. Y gracias, Padre, por amarme de tal manera que entregaste a tu Hijo por mí, para que crea en Él. Y yo creo en Él. Amén. Amén. Preciosa familia, que la gracia y la misericordia de Dios los acompañe toda la semana. Y primero Dios, nos vemos próximo domingo, 10:30 de la mañana. Les recuerdo que estén orando por el doctor Painberg. Les recuerdo también la cena para matrimonios en el restaurante El Secreto. Gracias. Y que Dios los bendiga y nos vemos el próximo domingo.